Bien, empecemos a hablar, o vamos a hablar ahora de la función logaritmo natural. Entonces, la función logaritmo natural va a ser, o es, la función inversa de la exponencial. Entonces, para hablar de la función inversa de la exponencial, tenemos que mostrar que efectivamente tiene inversa. Así que sabemos que esa función, que la función exponencial, es inyectiva, ¿sí? Ahora vamos a probar que si yo tomo la imagen, o si yo tomo el codominio de la función exponencial como el conjunto cero infinito, entonces la función es sobreyectiva. Recordemos que una función sea sobreyectiva quiere decir que para todo elemento que yo tome en el codominio, debe existir un x en el dominio tal que la función aplicada a ese elemento me tiene que dar ese elemento que tomé, ¿sí? Entonces, vamos a demostrar que para todo i que yo tome acá, siempre que yo aquí tome un i, ¿sí? Siempre va a existir un x tal que la exponencial de ese x es igual a i. Entonces vamos a demostrar que esta función es sobreyectiva. Entonces, empecemos diciendo esto, sea i perteneciente a 0 infinito. ¿Sí? Entonces vamos a mostrar que existe un elemento, aquí un elemento en R, tal que la imagen de ese elemento es i. Entonces escribámoslo por un lado si quieren, por demostrar que existe un elemento, llamémoslo S, en R, tal que la exponencial de S es igual a i. Eso es lo que queremos demostrar. Entonces vamos a demostrar esto. Vamos a demostrar que hay un número real S tal que su exponencial siempre es i, ¿sí? Bien, entonces empecemos. Vamos a definir un conjunto, sea A el siguiente conjunto. Vamos a tomar A como el conjunto de todos los números reales tales que la exponencial son todos los números x tales que la exponencial de x es menor o igual a i. ¿Sí? Tomemos i como un color diferente. Entonces, este conjunto A está formado por números cuya exponencial es menor que i. ¿Sí? Entonces, veamos lo siguiente. Veamos que este conjunto tiene supremo, ¿sí? Y de hecho el supremo de este conjunto va a ser este número S. Entonces tenemos que mostrar que este conjunto tiene supremo. Así que vamos a mostrar que este conjunto es no vacío y acotado superiormente. Entonces, A es diferente de vacío. Pues, límite, lo vimos hace poco, el límite de esta sucesión es igual a 0. Luego, existe un n natural tal que la exponencial de menos n es menor que i. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como este límite es 0 e i es positivo, ¿sí? En algún momento tiene que haber algún elemento de la sucesión, de esta sucesión de la exponencial de menos n que sea menor que i. ¿Por qué? Porque si esto nunca pasara, diría que esta sucesión estaría siempre por encima de i y luego el límite no podría ser 0. ¿Sí? Entonces, por eso, a partir de algún punto, esta sucesión tiene que ser menor que i. Luego, existe un n natural tal que esto sucede. Entonces, esto implica que este número n, que menos n pertenece a
Entonces, paremos un momento para pensar por qué esto es cierto. Bueno, porque la exponencial de menos n es menor que i. Y este conjunto A está formado por los números cuya exponencial es menor a i. Entonces, como la exponencial de menos n es menor a i, menos n tiene que estar en este conjunto, ¿sí? Porque este conjunto A está formado por todos los reales cuya exponencial es menor a i. Y aquí estamos diciendo que la exponencial de menos n es menor a i. Luego, menos n hace parte de este conjunto, porque la exponencial de menos n es menor a i. Esto implica que, eso es lo que nos permite concluir que A es diferente de vacío, ¿sí? ¿Por qué es diferente de vacío? Porque menos n está en A. Esa es la primera parte. B. Vamos a ver que este conjunto es acotado superiormente. Entonces, para esto, notamos que 1 entre i es mayor a 0. Luego, existe un m natural tal que la exponencial de menos m es menor que 1 entre i. ¿Sí? ¿Por qué? Mismo argumento de antes. Yo sé que esta sucesión tiende a 0 y esta cantidad es positiva. Entonces, a partir de cierto punto, mi sucesión tiene que estar por debajo de esto que es positivo. Porque si esto no sucediera, eso querría decir que mi sucesión siempre va a estar por encima de una cantidad positiva y entonces su límite no podría ser 0. Su límite a lo menos podría ser esto, ¿sí? Entonces, por este motivo se tiene lo que está acá y el argumento aquí sería el siguiente. Eso querría decir que entonces sabemos que la exponencial de menos m es la exponencial 1 entre la exponencial de m. Esto sería menor que 1 entre i. Sabemos que la exponencial siempre es una cantidad positiva, así que esto implicaría que i es menor que la exponencial de m, ¿sí? ¿Y esto qué nos dice? Esto nos dice que m no está en este conjunto A, ¿sí? M no está en A, ¿sí? Y bueno, M no está en A en primer lugar. M no pertenece a A, por un lado. Y de otro, M es una cota superior de A. Vamos a ver eso. Además, M es cota superior de A. ¿Por qué? Pues, si X pertenece a A, el pertenecer a A implica que la exponencial de X es menor o igual que Y. ¿Sí? Pero esto es menor o igual que la exponencial de M. ¿Sí? Por lo que acabamos de ver. La exponencial de Y es menor que la exponencial de M. Entonces, X tiene que ser menor que M, porque la exponencial es creciente. Luego, X tiene que ser menor o igual que M. Bueno, en este caso, estrictamente menor que M, porque la función exponencial es creciente, ¿sí? Entonces, X es menor que M para todo elemento en A, para todo X en A, así que mi sucesión, así que esta M es una cota superior de A. Entonces, ¿qué hemos demostrado? Hemos demostrado que A es diferente de vacío, en primer lugar, y además que A tiene una cota superior.
Entonces tenemos que A es no vacío y acotado superiormente. Luego, entonces, existe S sub de A. ¿Sí? Y esto es cierto por el axioma del extremo superior, porque mostramos que A es un conjunto diferente de vacío y que es acotado superiormente. Y el axioma del extremo superior nos dice que todo conjunto no vacío y acotado superiormente tiene sub. Así que el sub existe. Bien. Ahora debemos demostrar que el sub, que este S, satisface que la exponencial de él me da I. Entonces escribamos esto por acá. Veamos que la exponencial de este número S es igual a I. Vamos a mostrar esto. Entonces, digamos esto, sea n un número natural mayor a 0, tenemos que S más 1 entre n no pertenece a A. ¿Sí? Y yo sé que S menos 1 entre n no es cota superior de A. Esto, ¿por qué es cierto? Bueno, porque esta cantidad es positiva y S ya es el sub del conjunto. Entonces, como S es el sub del conjunto, todo elemento de A tiene que ser menor o igual a S. Entonces, este conjunto no puede pertenecer a A porque ese ya es el sub. ¿Sí? Y como ese ya es el sub, algo más grande que ese no puede estar en el conjunto. ¿Sí? Porque recuerden que el sub es más grande que cualquier elemento del conjunto. Así que, como este es el sub, esta cantidad no puede estar en A. Eso de un lado. De otro lado, esta cantidad S menos 1 entre n no puede ser cota superior de A. ¿Por qué? Porque S ya es la menor de todas las cotas superiores y esto es menor que S. ¿Sí? Así que esto no puede ser cota superior de A. Así que de acá luego existe X en A tal que X va a estar entre S menos 1 entre n y S. ¿Sí? Porque tiene que haber por lo menos un elemento aquí. Porque si no, entonces ese no podría ser el sub. Entonces, juntando estas cosas, tenemos que, bueno, de aquí, tenemos que, si tomo la exponencial de S menos 1 entre n sería menor o igual que la exponencial de X, ¿sí? Que es menor o igual que Y. ¿Sí? Eso por la definición de A. Recordemos que los elementos que están en A, los X que están en A, son los elementos cuya exponencial es menor o igual a Y. Así que, como X está en A, su exponencial es menor o igual a Y. ¿Sí? Entonces tengo esto por el hecho de que ese es el sub y esta desigualdad por el hecho de que X está en A. Bien. Ahora vamos a usar algunas propiedades en esta expresión. Entonces, por propiedades de la exponencial, esto es igual a la exponencial de S por la exponencial de menos 1 entre n. Y esto es menor que I, ¿sí? Por lo que estamos viendo aquí. Esto es menor que I, ¿sí? Por esto.
Y a su vez, esto es menor que la exponencial de S más 1 entre n. ¿Por qué? Porque esta cantidad no está en A. ¿Sí? Acabamos de decir que esto no está en A. Entonces, si no está en A, la exponencial de esto tiene que ser mayor que I. ¿Por qué? Porque si la exponencial de esto fuera menor o igual que I, debería estar en A. Pero acabamos de decir que esta cantidad no está en A, así que como esto no está en A, la exponencial de eso tiene que ser más grande que I. ¿Sí? Así que estamos en este escenario. Estamos en que la exponencial de S menos 1 entre n es igual a la exponencial de S por la exponencial de menos 1 entre n. Esto es menor que I y es menor que la exponencial de S más 1 entre n. Entonces voy a quedarme con lo que más me sirve, que es esto. Escribámoslo acá. Y vamos a aplicar propiedades. Entonces, de hecho, esta expresión aquí sería igual a la exponencial de S por la exponencial de 1 entre n. Y eso nos lleva a que I va a estar entre la exponencial de S por la exponencial de menos 1 entre n y la exponencial de S por la exponencial de 1 entre n. Bien. Y teniendo entonces esas desigualdades, dado que límite de la exponencial de 1 entre n es igual al límite de la exponencial de menos 1 entre n, y esto es 1, ¿sí? Previamente hemos visto que este límite es 1, y de la misma forma se puede mostrar que este límite también vale 1. Entonces, por el teorema del sándwich, esto se va a 1, esto se va a 1, así que por el teorema del sándwich tenemos que I tiene que ser igual a la exponencial de S. ¿Por qué? Porque yo tomo el límite acá cuando n tiende a infinito, tomo el límite acá cuando n tiende a infinito, esto se va a ir a 1, esto se va a ir a 1, entonces me va a quedar que I es obligatoriamente la exponencial de S. Así que hemos mostrado que para cualquier I positivo que yo tome existe un número S tal que la exponencial de S es I. Es decir, hemos demostrado que la función exponencial